Bienvenidos a Paradoja 3 en uno, un espacio entre la coherencia y la conciencia, un viaje paradójico hacia la plenitud. En este episodio hablaremos sobre un tema clave en el camino del desarrollo personal, de la culpa al poder transformador de la responsabilidad. En estas conversaciones estarán con ustedes primeramente una persona que inspira con su sensibilidad, profundidad y capacidad de ver la vida desde una perspectiva única. Isamar, una mujer cuya pasión por la coherencia, la conciencia y la plenitud se refleja en cada palabra y en cada acción. Estoy seguro que su visión nos enriquecerá enormemente el día de hoy. Bienvenida, Isamar. Wow, gracias por esa presentación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, también tenemos el honor de tener con nosotros a un amigo, compadre, nuestro productor, al que considero un espíritu libre e independiente, Joan San Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rafael, también. Y como dijo ya Rafael, bienvenidos a este espacio donde van a conocer un poco de nuestras locuras. Y obviamente presento a quien nos presentó y inició este podcast, Rafael, quien nos va a hablar desde la experiencia. Él va a ser la voz de la experiencia aquí. Gracias, Johan. Nos reunimos para reflexionar, crecer y compartir herramientas que nos inspiran a vivir una vida auténtica y significativa. No desde el punto de vista de la experiencia o del conocimiento técnico, pero sí desde un punto de vista de nuestros trabajos internos y nuestro vivir. ¿Se han sentido atrapados, cansados, frustrados por la culpa alguna vez? Hoy queremos ayudarlos a descubrir cómo puedes liberar ese peso y transformar tus errores en un motor para avanzar hacia la plenitud, que es el fin común, la plenitud. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad y prepárense para un episodio lleno de historias, de aprendizaje y de muchos momentos transformadores. Me gustaría comenzar este podcast en el que cada uno diga lo que significa para ellos la culpa y la responsabilidad. Isamar, cuéntanos. Para mí la culpa es esa sensación de carga, de recordarte todo el tiempo qué hiciste y en qué fallaste. Con la responsabilidad, para mí es aceptar que todo tiene un impacto, sea grande, sea pequeño, em, y es saber que cuando uno toma una decisión o tiene una acción o hace algo, pues las consecuencias y las reacciones vienen también incluidas en el paquete. Para mí la culpa viene a ser como ese sentimiento que me mantiene a mí como enfrascado en algo, pues cuando de pronto me di cuenta que hice algo que no debía y me quedo ahí como pensando en por qué lo hice, estuvo mal y estoy bajito y no sé qué. Para mí eso es la culpa y si lo comparo con la responsabilidad, es cuando ya asumí y pasé de esa culpa y ahora en vez de preguntarme el por qué lo hice y si me siento mal y no sé qué, voy al paso de qué puedo hacer para no sentirme así, qué puedo hacer para cambiar lo que hice, para mejorarlo. Es como la solución. La culpa se queda uno ahí en el problema y no avanza. Y la responsabilidad es cuando ya en lugar de sentirme una víctima de mí mismo, paso a tener la responsabilidad y a decir, bueno, vamos a asumir esto y vamos a hacer algo para cambiar la situación. La culpa también puede referirse a un sentimiento de remordimiento, de rabia, de frustración que surge al no reconocer, al reconocer que hemos causado algún daño o que alguien nos ha causado algún daño. Sin embargo, a menudo la culpa se convierte en una forma de atribuir a otras personas o circunstancias la responsabilidad de nuestras dificultades, enfocándonos en los problemas
en lugar de buscar soluciones. Siempre coincido con Isamar, siempre se convierte en una carga. Y coincido con Johan en que es enfocarse en el problema y no en la solución. ¿Sí? Por el contrario, la responsabilidad nos permite actuar, asumimos nuestras promesas, respaldar nuestras promesas con acciones y nos enfocamos en la solución y no en el problema. Evitamos, por supuesto, al ser responsables, culpar a terceras personas o a otras situaciones de lo que solamente nosotros vamos a ser responsables y la consecuencia de esa responsabilidad solamente la vamos a tener nosotros, ¿sí? Voy a compartirles una historia, por supuesto, ficticia, algo de ficticia y algo de verdad, la historia de Juan Félix. Juan Félix, conocido cariñosamente como Juanfe, creció acumulando culpas y resentimientos a medida que pasaba de la adolescencia a la adultez. Comenzó culpando a su madre, conocida cariñosamente como Bruji Juanita, por sentirse menos querido y creer que ella prefería al resto de sus hermanos, los famosos Juanes, y había una especial tristeza cuando ella usaba o él sentía que ella usaba algunas frases que él consideraba hirientes. El segundo culpable fue su padre, conocido también cariñosamente como Juan Ogro. También lo culpó de ese favoritismo hacia sus hermanos, pero con un extra de que lo veía como un crítico severo, incapaz de reconocerle algo positivo. Además, Juanfe pensaba que su padre quería más a sus primos, los primos Juanes, que a él. Tampoco faltaron reproches hacia sus hermanos, los hermanos Juanes, quienes percibía como arrogantes, especialmente cuando hablaban de sus logros o se mostraban que a ellos sí los querían. Con los años, esta lista de culpables y de culpas creció y con ella su resentimiento y sobre todo sus inseguridades. En su juventud, Juanfe conoció a Juanita Bella, una chica que le parecía ser el amor de su vida. Aunque ella mostró cierto interés hacia él, sus propios pensamientos negativos le convencieron de que no era lo suficientemente bueno para ella. No tenía ropa, no tenía dinero como para invitarla a salir. Y mientras él dudaba, su antiguo amigo Juan Bogo, hijo de una familia adinerada, conquistó a Juanita y desde ese momento Juanfe los culpó a ambos de bloquear su felicidad. Al graduarse de bachiller, un logro importante para Juanfe, asistió al acto con ropa prestada. En lugar de celebrar, culpó a sus compañeros de tener mejores trajes, grandes fiestas, alimentando aún más su propia frustración. En un arrebato de rabia quemó sus libros y juró nunca más estudiar, convencido de que no valía la pena. Encontró su primer empleo tiempo después como encargado de una bodega y alquiló una pequeña habitación. Allí hizo nuevas amistades, entre ellas Juan Trampa, Juan Monte, quienes compartían un resentimiento hacia el jefe, Juan el Turco, al que calificaban de explotador. Durante este tiempo también conoció a Juanita Pachanga, su segundo gran amor. Aunque ahora tenía dinero para salir, sus inseguridades volvieron a jugar en su contra. En una fiesta de cumpleaños de Juanita, ella brilló bailando con otros chicos y Juanfe la culpó por ignorarlo y hacerlo sentir menos. En medio de la fiesta, una pelea terminó con disparos. Juanfe huyó refugiándose en la casa de tía Juanita, una vecina que lo ayudó y desde ese entonces culpó a Juanita Pachanga de su desgracia amorosa. Un día Juan Trampa y Juan Monte le propusieron un negocio de ventas de algo ilícito, aunque aceptó el día clave, no asistió por quedarse dormido. La policía arrestó a sus compañeros y Juanfe culpó a los oficiales de arruinar su futuro económico. En esta ocasión evitó asistir a una reunión cerca de la casa de Juanita Pachanga. Esa decisión le salvó la vida en ese momento. Sus amigos terminaron gravemente heridos producto de una pelea.
Juanfe cayó en una profunda depresión, sin empleo, sin rumbo, se aisló del mundo hasta que encontró trabajo en un nuevo local, bajo la dirección de Juan Buenaonda, un jefe amable y comprensivo. Juan Buenaonda veía el potencial en Juanfe y lo animaba con frases como: no eres lo que te sucedió, eres lo que eliges ser. Deshazte de las culpas falsas. Solo eres responsable de tus decisiones, no de las ajenas. Y nunca te conviertas en una víctima. Define tu vida por lo que eres y no por lo que dicen los demás. Estas palabras despertaron algo en Juanfe. Por primera vez comenzó a asumir su responsabilidad y dejó de culpar a los demás y a otras situaciones de sus fracasos. Inspirado, encontró un mejor empleo en una empresa de seguros, retomó sus estudios universitarios y se convirtió en un aprendiz eterno, entendiendo el poder transformador de la responsabilidad en su vida. Y así esta historia, como la vida misma, cierra un ciclo, pero deja muchas puertas abiertas hacia el crecimiento. ¿Qué aprendizaje nos lleva? Bueno, yo veo que aunque es una historia ficticia, es un personaje inventado, Ujú. yo pienso que todo lo que vive es muy real, ¿no? Porque mínimo alguna de esas cosas va a coincidir con nosotros, pues al menos una de esas situaciones, alguna de esas situaciones nos va a servir a nosotros para identificarnos. Pero es increíble porque de hecho comienza diciendo que él crece pues, sumido en el tema de la culpa y a partir de ahí el hecho de permanecer en ese sentimiento de culpa va atrayendo más y más cosas a su vida. Yo pienso, según la experiencia que yo he tenido, que cuando uno viene a aprender algo, pues este man tuvo que venir a aprender algo respecto a la culpa, la vida te lo empieza a poner de a poquito. O sea, te pone una situación, si tú no la coges, te pone otra un poquito más intensa y así le va subiendo la intensidad hasta que llegue el momento que uno pueda aprender, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho la historia porque, vuelvo y digo, no, nos ayuda a identificarnos nosotros mismos, seguramente a las personas que la escuchen, y va a dar la oportunidad de mirar cómo podemos salir de ahí. Mira que algo muy importante, pues después de cada tropiezo y tropiezo, llega una persona a su vida y esta persona tiene una descripción que me llama mucho la atención porque dice que es una persona amable y comprensiva, si recuerdo bien. Entonces, ahí es un punto a favor para la historia de él y también de que pues él llega un momento a aislarse de todo y luego de ese aislamiento en donde solamente estaba con él, se encuentra con una persona que es de cierta forma, podríamos decir que es diferente, aunque realmente las anteriores podrían ser diferentes, pero él estando en el tema de la culpa no lo veía. Con esta persona sí lo vio y esta persona lo alentó y logró algo que es muy importante de estas lecciones, que es ver. Él pudo ver que podía asumir la responsabilidad y cambiar su papel en la historia, pues mejorar. Y pienso que es muy impactante porque asimismo nos pasa a nosotros, sea con este mismo sentimiento o con otras cosas. Nos pasan cosas y cosas y cosas hasta que aprendemos por fin y luego si nos ponemos a ver el pasado decimos como que ¿por qué no lo vi antes? Todo esto hubiese sido mucho más sencillo, pero pues ese es el proceso de la vida. Ese fue el proceso de nuestro amigo Juanfe. ¿Tú crees que existen las personas que como que te aparecen en tu vida y te dicen, este no es el rumbo que tú deberías tomar, es este? ¿Tú crees eso? Me gusta mucho la pregunta porque, fíjate una cosa, si lo hablamos desde la culpa, Ujú, puede llegar la persona buena onda, ¿cierto? Que parece un ángel, según la narración que tú haces ahí. ujú. Y si nosotros seguimos metidos en esa culpa, no vamos a ver esas cualidades de esa persona que podría ser un ángel. ¿Por qué? Porque seguimos metidos en el tema de la culpa. Entonces es como
Es Ujú, como sí y no, porque aunque vengan, por eso dije, o sea, hay personas en su historia que de pronto pudieron cambiar su vida, o sea, por ejemplo, su mamá, obviamente, su familia, sus hermanos, la chica que él le gustaba, pero él decidió culparlas y cualquiera de esas personas pudo ser un ángel, pero para la historia de él, pues fueron lo que no es el ángel, ¿cierto? Entonces es como que sí y no, porque depende, pienso yo, depende de uno mismo. Y como estamos hablando de la culpa, justamente, si yo no me logro salir de ese sentimiento, ujú. no voy a poder ver los ángeles y voy a seguir viendo lo contrario. Los demonios. ¿Tú crees que las personas siempre hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen al momento de que toman una decisión y una acción? Me gusta pensar que sí, me gusta pensar que sí, porque realmente uno en la vida va adquiriendo cosas desde pequeño. Y yo podría decir que no, a veces no hacen lo mejor, pero es que si uno empieza a averiguar en esa persona qué es lo que tiene, cuáles son sus cajas de herramientas, qué recibió esa persona, y luego lo compara con lo que esa persona está dando, pues tú no puedes recibir limones y dar papaya, no sé si más o menos me entiendes. Ujú. Ahora, tú puedes cambiar lo que recibes, eso sí lo puedes hacer. Entonces, pienso que sí, que las personas en la mayoría de las veces hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en su momento. Excelente, Johan. Para mí la historia, o sea, Juanfe es el reflejo de cómo el peso de las culpas y el resentimiento pueden crear entre uno mismo una barrera y la felicidad. ¿Por qué? Porque a él sí le sucedieron cosas buenas, solo que él no estaba preparado para verlas. Ujú, Hubo muchos casos en los que fue salvado, o sea, no asistió y ese día pasaron eventos catastróficos, sino que estaba aferrado en ese resentimiento, en que los demás eran los culpables, en que todo lo que le pasaba era culpa de los demás, sus relaciones familiares, sus frustraciones amorosas, sus errores, todo lo fue en una constante búsqueda de siempre culpar al resto y no ver el lado bueno. Entonces me gusta mucho la historia porque también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones nos limitan a ver más allá. Y también pues ya en un momento que, como dice, toqué fondo, pudo tener el poder de transformarse, asumir su responsabilidad y pues crear algo mejor. Y en esa oportunidad pues se consigue con una persona, este Juan Buena Onda, ujú. que lo ayuda a entender y a comprender en ocasiones lo que él mismo no podía ver, pero también va de parte de él, o sea, también fue que en ese punto él se abrió a reconocer y aceptar otras cosas que antes no. ¿Tú crees que Juanfe estaba en su zona de confort cuando usaba las culpas? Más que estar en una zona de confort, él estaba viviendo del resentimiento, porque él estaba sin rumbo, o sea, él solamente iba por la vida y le pasaba algo, lo que decía como, o como expliqué mi concepto pues de culpa, cuando algo sale mal, o sea, cuando algo salía a no lo planeado como él lo esperaba, Ujú, él cargaba las culpas y le echaba la culpa al resto. Entonces no era que estaba en una zona de confort, para mí estaba este, tan metido en el resentimiento que todo lo que saliera opuesto a lo que él dijera o a lo que él planeara era un fracaso. ¿tú opinas que los seres humanos necesitamos tocar fondo, llegar a ese punto más bajo de nuestra vida para lograr crecer? No necesariamente, o sea, no sería lo ideal que todos tuviésemos que tocar fondo para poder salir adelante, pero siento que ha sido como una constante a que la persona ya diga, tengo que hacer un cambio. O sea, es como que el punto en que la persona se da la oportunidad de decir,
no, todo lo que vengo haciendo ha estado mal, debo tomar otras decisiones. Lo ideal es que no, o sea, una persona puede empezar a hacer cambios en su vida sin necesidad de tocar fondo, pero no, no sé, o sea, al ser humano como que hasta que no llegamos a ese punto, no le damos un cambio a nuestra vida. A mí me pasó. Claro, no, yo, Entonces, en mi caso particular también me pasó que el cambio más significativo llegó de tocar fondo y de entender que había algo que sanar. A mí me gustaría opinar sobre eso de tocar fondo. Yo no he tocado fondo, no sé si eso es fortuna o no fortuna, pero sí he estado obviamente en situaciones complicadas que me han hecho hacerme cuestiones podría decir, como digo, no he tocado fondo, pero podría decir que puede estar cerca, puede ser un inicio. Pero ¿por qué quiero decirlo? Porque Isamar menciona que parece que fuera una constante y yo estoy muy de acuerdo en eso, en que pareciera que nosotros somos como masoquistas porque hay mucha historia escrita, hay muchos ahorita videos, hay muchas cosas de las cuales hay experiencias, tenemos amistades que le han pasado cosas y aún así no aprendemos, ¿cierto? O no lo alcanzamos a ver. Pero también Isamar dijo algo muy importante y es que a veces no estamos todavía listos para ver eso. Entonces, es como para que la gente tenga ahí un tema de cómo ubicarse más o menos. De pronto no estoy listo todavía, sí escuché la historia, pero no era mi momento, o necesitaba yo vivirla. Entonces, era como eso lo que quería opinar. Ajá, incluso acoto que no quieren, porque pueden que estén en una zona de confort que mencionó Rafa, de ah, que a veces están como tan cómodos en esa situación que dicen, no, yo para qué voy a cambiar si yo estoy muy cómodo o para qué, pues, para qué voy a hacer algún cambio, para qué voy a hacer algo diferente si yo así me siento cómodo. Entonces creo que depende de la perspectiva del momento de la persona, de si quiere, si está dispuesto o si definitivamente no. Y cuando uno está en ese bloque, uno no va a ver absolutamente nada bueno en lo exterior. dentro de la PNL se llama es como una regla, como un mandamiento, que dice que todas las personas eh, tienen dentro de sí las herramientas necesarias para salir de cualquier inconveniente, de cualquier problema que tengan. Con esa, como tú dices, teoría de que todo está dentro de nosotros. Sin embargo, pienso que estamos en un mundo en el que vivimos muy, ¿cómo se diría? O sea, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Y aunque estas herramientas siempre han estado dentro de nosotros, podría decir que la distracción que hay por lo exterior no nos permite verlas con claridad y pues se convirtió actualmente como si fueran una bola de nieve. O sea, yo digo que si empezamos a quitar distracciones, distracciones y distracciones, podemos llegar a ese momento que tiene coincidencia con tocar fondo o con encontrarse con uno mismo y uno ahí es donde encuentra o empieza a ver y analizar esas herramientas que tiene dentro de sí mismo. Eso es lo que yo pienso. Persona está tan perdida en todo, todo lo exterior, en una situación de caos, que no lo vas a ver, por más que tú le digas, pero la respuesta lo tienes tú, no lo va a ver. Entonces sí existen algunas herramientas que te permiten encontrarte contigo, encontrar ese equilibrio y ahí sí tomar pues las mejores decisiones, porque creo que el rol de un psicólogo, coach, casi siempre, o un guía, un terapeuta, siempre es direccionarte o ayudarte a entender por la situación que estás pasando, pero al final ninguno de estas profesiones, por llamarlo de esta manera, te van a decir qué vas a hacer o qué debes hacer, porque eso lo consigues tú.
lo que me pudo haber ayudado a mí en algún momento para una situación no es la misma que le puede ayudar a otra persona porque no son los mismos casos. O sea, cuando uno empieza a abrir y a conocer, se da cuenta que pues no es el mismo caso y esta misma herramienta de pronto no te va a hacer porque volvemos al punto que ya hemos conversado. O sea, si la persona está primero con un bloqueo, nada le va a ayudar. Claro. Sí, es algo que todos tenemos, pero por distracción o por el caos externo no somos capaces de ver. Abriendo con esa frase que tú estás cerrando, con lo que se llama la distracción. Esas cosas que nos alejan de lo que realmente tenemos que pensar, de lo que realmente nos tenemos que concentrar, pues llámese redes sociales, televisión, fiestas, rumbas, cualquiera de esas distracciones que si eres alguien que tienes que sanar, buscas alejarte de ese proceso de sanación con distracciones, ¿sí? Y de las distracciones puedes pasar a, a la adicción, porque Ujú. sí, me distraigo tomando y me vuelvo alcohólico, me distraigo consumiendo una droga y me vuelvo eh, adicto. ¿Qué herramientas útiles piensan ustedes que necesitan las personas para encontrarse a sí mismos, desde la paradoja, desde nuestra opinión, no como expertos, no como terapeutas, no como psicólogos o psiquiatras para no herir, eh, ¿cómo se llama? Para no crear dificultades con las personas que puedan opinar diferente que nosotros. Es la meditación. Pero ojo, o sea, tenemos como tan estructurada que la meditación tiene que ser de que hay que tener la mente en blanco, que no hay que pensar en nada, que hay que bloquear los pensamientos, que tienes que estar en un lugar. O sea, para mí la meditación es muy sencilla. Eh, si te viene un pensamiento de que tienes que pintar la pared, de que tienes que llamar al cliente, simplemente agradeces ese pensamiento y lo dejas ir. O sea, no hay necesidad, no hay forma de que tú estés mente en blanco porque uno siempre va a tener un pensamiento, pero ahí está el punto. ¿Qué son los pensamientos que te están llegando tan seguido a ti a la mente? Ujú. Y ahí es donde tú empiezas a analizarte, o sea, si yo estoy acá y estoy tratando pues de concentrarme, de conocerme, entonces, bueno, ¿qué me está llegando? Ah, que tengo que pensar, es una distracción. Bueno, gracias, lo tendré en cuenta. Ahorita que termine, continúo. Y así, ahí vas llegando a tus pensamientos en donde va a venir, no sé, la discusión con la pareja, lo que te hizo tal persona, y estás reconociendo y viendo en qué te estás enganchando, en qué te estás quedando. Entonces, cuando dicen: "No, es que yo no pude meditar porque es que yo no dejé de pensar en el ruidito del carro". Mira a qué le estás prestando atención. Entonces, ve, o sea, le estás prestando atención a eso. O sea, no es malo que tú te quedes o que estés pensando en algo, en mi opinión. O Claro. sea, eso a mí me ayuda en qué estoy concentrado yo inconscientemente, en qué tengo mi cerebro, en qué estoy pensando. Entonces, para mí, una herramienta súper fabulosa es meditación. En internet hay muchísimas que son guiadas, que son para dormir, que son para el amanecer, que son para la noche. O sea, hay muchísimo. Y esos pensamientos siempre va a estar, pero analiza esos pensamientos y ahí te va a dar herramientas. Ese en primer lugar. Esa va acompañada, pues, de la respiración, que la respiración es lo más fabuloso, o sea, cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene ataques de pánico, cuando uno está enojado, uno la respiración es que lo nivela a uno. Em, el diálogo interno es muy importante, cómo te hablas. Dicen que la persona con la que tú más hablas en el día es contigo mismo. Tú te estás duchando y estás hablando contigo mismo. Tú estás trabajando y estás hablando contigo mismo. Tú te vas a acostar y tú estás hablando contigo mismo. Entonces, ¿cuál es esa conversación que tienes contigo? Entonces ahí empieza.
cómo me estoy hablando. Entonces, hablarnos con amor, con amabilidad, con aceptación, con gratitud. Entonces, son cositas que ni siquiera necesitas pagar a alguien o ir a un sitio, o sea, tú misma, conocerte, el autoconocimiento. Entonces, ¿cómo me estoy hablando? Entonces, hoy me hablé fuerte, hoy me culpé de tal cosa, hoy me insulté, hoy hablé con inseguridades, es que yo te vi así, yo hice esto, y eso inconscientemente se va cargando de uno. Entonces, cambiemos ese diálogo interno y empecemos a hablarnos con más cariño, con más amor, así como le hablamos a otra persona. A veces es más fácil decirle a otra persona, wow, te ves bien, wow, me gusta cómo te ves, pero uno no es capaz de mirarse al espejo y decir, hoy amaneciste linda, hoy amaneciste lindo, hoy el cabello te luce, hoy la camisa te queda espectacular, esas gafas te combinan, o sea, somos más fáciles de dar piropos ajenos, externos, pero hablarnos a nosotros, ahí sí nos juzgamos y nos decimos de todo. Y finalmente, pues ya sería bueno buscar pues ayuda, ya lo has intentado con la meditación, ya tienes un diálogo interno, ya te tienes un gran camino como de autoconocimiento. Siempre es bueno buscar ayuda, buscar terapia, de lo que tú pienses o de lo que tú crees. No hay una ley universal, no es que esto te va a funcionar y esto no. Simplemente explora, explora, conoce. Me fui por psicólogo. No me fue tan chévere, no me dio los resultados, pues busqué grupos de apoyo. No me sentí bien en esos grupos de apoyo. Busco charlas, busco podcasts. En muchos momentos antes de yo buscar un psicólogo, pues que se fuese personalizado, yo me dedicaba a escuchar muchos podcasts de psicólogos y hacía muchas, y eso era para mí como, wow, y a veces anotaba, trabajaba, hacía los ejercicios que me decía y en eso fui enfocando y fui conociéndome y me permitió poder avanzar y tener pues esas herramientas que me ayudaran a transformar. Esas son como las tres así principales en las que yo considero que cualquier persona, cualquier religión, cualquier ideología pudiese practicar. Bueno, yo voy a arrancar por una frase que hizo una amiga mía, que es, todo forma parte de. Entonces, inicio por ahí porque cuando empezamos a cuestionarnos, ya hay un primer paso, porque nos dimos cuenta de algo y empezamos a cuestionarnos, y muy posiblemente también ahí está el sentimiento de culpa muy presente, cuando empezamos a ver por qué hicimos, por qué somos, y etcétera, y etcétera. Y arranco por ahí porque es la herramienta, ahí nace la herramienta que para mí ha sido muy poderosa, y es la aceptación. Cuando yo entiendo que todo forma parte de, no veo, digámoslo, aquello por lo que me estoy cuestionando como algo malo, como culpándome, sino que paso directamente a asumir la responsabilidad. Cuando yo acepto, paso directamente a asumir la responsabilidad. No estoy diciendo que yo no fui, pero estoy pensando es en cómo lo arreglo, en cómo lo soluciono y qué cambio. La meditación es algo que yo también utilizo y me sirve mucho para el tema de introspección, creo que es la palabra, para analizarme, que es donde nace otra herramienta que yo le digo observación. Como decía ahorita, vivimos muy atrapados en lo exterior. Cuando estamos meditando, siempre buscamos un espacio tranquilo en donde se supone no hayan interrupciones, y ese espacio llegan pensamientos muy random que yo los analizo actualmente y digo, bueno, estos pensamientos van de la mano de cómo me siento, entonces ya por ahí hay un comienzo. ¿Qué pensamiento se me vino? Eso me da el primer paso para yo tener un comienzo de cómo me siento y empezar mi proceso de observación. ¿Cómo me siento? Listo. ¿Por qué me siento así? Es la siguiente pregunta que yo me hago. ¿Y qué estoy obteniendo con sentirme así? Ya a partir de ahí, digamos que estoy en un momento de equilibrio
y es donde empiezo a ver ya las soluciones. O sea que las herramientas serían en un principio como aceptar que las cosas son como son. Si estamos hablando de algo que pasó o algo que va a pasar, no lo podemos controlar de ninguna forma porque lo que ya pasó ya lo hicimos y lo que viene no sabemos cómo va a ser. Entonces, la idea es llegar a ese momento de equilibrio que después de que acepto y observo cómo me siento, comienzo a cambiar la forma en la que yo mismo me veo, como decía Samara ahorita también, qué estoy pensando de mí y qué enfoque me quiero dar a mí mismo. Entonces, eso en mi vida es como un clic, como que yo tuviera un switch o algo así, y cuando hago ese proceso de aceptar y de observar, enseguida puedo ver otras perspectivas de la vida y, digamos, tomar mejores decisiones. Pero ese mejor es con cuidado porque vuelvo y digo, o sea, no hay una perfección y todo forma parte de lo que nosotros vinimos a vivir acá. Anoto muchas palabras claves de los que dicen y de esas palabras claves nacen otras conversaciones. Hay mucho material en lo que estamos haciendo, pero vamos a tratar de que el podcast dure una hora o un poquito, bastante cerca de una hora para que no, quizás las personas no se sientan aburridos con el tema. Pero vamos a hablar de ciertas cosas en las que yo coincido con ustedes, sobre todo con el tema de las herramientas. Eh, Primordialmente, la herramienta principal que yo creo que tenemos a la mano, sin necesidad de mucho análisis, es cambiar la culpa por la responsabilidad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el caso de la historia, digo, no, es que mi mamá eh, fue la culpable de que yo me sintiera despreciado, abandonado, y empiezo a hacerme responsable y, como dice Johan, me observo, vamos a observarme qué me está pasando, porque necesito que mi mamá me haga sentir como el hijo preferido, qué sé yo, que como el hijo mimado. ¿De dónde sale esa necesidad? ¿Para qué necesito yo eso en la vida para ser feliz? Yo lo que necesito es ser un hombre preparado, estudiar, prepararme, emocionalmente ser fuerte. ¿Y de qué me sirve esto? ¿Para qué estoy alimentando esto? Y, ¿de qué manera le va a sumar a mi vida yo seguir sintiendo ese sentimiento de culpa? ¿Sí? Eh, eh, Hay casos muy excepcionales que cuando he escuchado videos de análisis que hacen psicólogos a cosas que dicen las personas o a comentarios que hacen las personas, es algo así como que, bueno, ¿cómo puedes quitarle la culpa, no sé, por ejemplo, a alguien que abusó de ti? ¿Cómo puedes quitarle la culpa? Él es realmente culpable, tú no tienes culpa de eso, ¿sí? Pero sí es tu responsabilidad. Perdonar no quiere decir que es que tú le estás diciendo yo te perdono y no vas no, la persona tiene que sufrir las consecuencias de sus actos, ¿sí? Porque todo tiene consecuencias. Entonces, esa persona tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. Pero yo soy el único responsable de mi felicidad. Entonces, yo tengo que buscar hacer cosas que me ayuden a liberar, a soltar, como dices tú, a aceptar. Sí, porque ya no puedo cambiar esa situación. Quizás puedo cambiarle el enfoque, ver que quizás ahora yo soy una persona que vengo a este mundo con la misión de ayudar a que otras personas superen esas mismas situaciones. eh, Ese cambio de enfoque y que hace que tú transformes la culpa en responsabilidad es una herramienta para mí vital. O sea, si no haces ese cambio en tu mente, en tu cabeza, no puedes eh, arrancar o dar el pie inicial. Otra herramienta es el perdón. No necesitas que la persona esté frente a ti, no necesitas darle un privilegio y que te perdone. Puedes decírtelo tú mentalmente, escribirle una carta y tú te perdonas y sobre todo te perdonas a ti mismo porque probablemente te has culpado de malas decisiones. Si fulanito me dijo que no me fuera por aquí, ¿por qué me fui? Ahora mira lo que estoy. Entonces, tú necesitas también perdonarte a ti mismo. Tienes entonces la responsabilidad que es cambiar de alguna manera la culpa a la responsabilidad, ¿sí? Hay que tener mucha creatividad, mucha intuición, mucha conexión internamente para conseguir ese cambio.
porque vivir de ese resentimiento y repetir ese acto una y otra vez tampoco te ayuda. Entonces, eh, hay que pasar por ese proceso. Hay que, tú hablabas de cuestionarte, ahí quizás cuestionarte, me gustaría cambiarlo por otra palabra, pero sí, sí puede ser cuestionarte, pero que no te castigues por ese cuestionamiento que te estás haciendo. Aquí no debía hacer esto, pero tampoco es que me voy a culpar y empezar a darme latigazos porque, sabes, no, yo no debía haber hecho eso y lo hice. Ya lo No, hice, debe ser desde un punto neutro. O tiene sea, que ser. las preguntas que yo utilizo mucho son ¿por qué y para qué? Por ejemplo, ahorita tú dijiste, ¿para qué yo quiero que ser el preferido de mi mamá? ¿O Claro, por qué? Entonces, no es como justamente culpándose, sino como buscándole un claro, sentido que sea claro, lógico para sí mismo. O claro. sea, ¿por qué es lógico para mí yo querer ser el preferido? Entonces ya digo, ah, bueno, pues no, realmente ni siquiera me hace falta eso, o sea, no, Ujú. es innecesario. Entonces ya pasas de ese punto. Claro. Y en el caso de que tengas una debilidad por tu mamá o por tu papá, pues entonces también tienes un acto de lo que yo llamo psicomagia, que es que te comportes como tu papá o como tú hubieses querido que te tratara tu mamá y te ves en el espejo, hola, hijo precioso, no sé qué, y empieces a autoconocerte, a autoaceptarte y autoamarte. Si no pasas por esos tres pasos, eh, va a ser complicado que pases de la culpa a la responsabilidad. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, este proceso puede llevarte toda la vida. Entonces tú puedes decir, no, pero es que yo fui a un psicólogo y casi 6 meses y no me funcionó. O yo fui a un terapeuta y hice esto 3 veces, 4 veces y no me funcionó. Pero es que el proceso de crecimiento y el proceso de aprendizaje va a estar hasta el último suspiro de aire que tú hagas. Hasta el último suspiro de aire, tú tienes que ir creciendo y ir mejorando. No hay otra. Es disfrutar el proceso de- que vivo para llegar a donde yo quiera llegar. Hay mucho, mucho de lo que tú dices, Johan, que es observar. Observar, mirar, escuchar, sentir, eh, eso es muy importante. Hago un resumen como con todo lo que dijeron en tres aspectos claves. Lo primero, adoptemos una mentalidad de aprendizaje que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo de explorar, de ¿Mm? intentarlo y de disfrutarnos pues cada proceso, de buscar esa plenitud, asumir nuestro rol sin cargas ni responsabilidades ajenas. Y finalmente, pues no perderte en el autojuicio, que lo decía mucho Rafael, o sea, no es darme latigazos porque lo hice y ya, y pobrecito, porque mira que ahí se pierde la línea en que incluso pasamos a ser víctimas. Porque entonces empezamos a acosarnos y después cruzamos la línea del victimismo y es que a mí me pasa esto y es que porque yo, es que a mí todo me pasa, a mí todo me sucede. Entonces, básicamente esos tres aspectos es lo que resume todo este podcast, que es mentalidad de aprendizaje, asumir nuestro rol sin cargar con responsabilidades ajenas y crecer de ellos y no perdernos en el autojuicio para no cruzar esa línea Claro, de víctima. La plenitud es que sabes que te estás equivocando, pero ahora te das cuenta y no solamente te das cuenta, sino que sabes que tienes una herramienta con la que puedes ayudarte a esa equivocación y entonces sigues, que yo también lo decía en un momento, o sea, el hecho es saber que siempre puedes volver otra vez a tu lugar seguro, que puede ser la meditación, a tu lugar seguro, que es la observación, a tu lugar seguro, que es ir al psicólogo. O sea, siempre tienes esa herramienta ahí y entonces cuando tú entiendes eso es cuando yo pienso que se puede uno sentir pleno. Con eso me gustaría cerrar para pasar a la siguiente fase.